Ya tenemos el enlace a la nutrióloga Itzel Carranza Cervantes. Ella es licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana. Además está certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos desde hace 16 años y actualmente forma parte del consejo directivo del mismo. Pertenece a la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal, tiene estudios de posgrado, en fin, un largo y amplio currículum que hace que usted esté confiado en escucharla y atender lo que hoy nos va a platicar acerca de la importancia de la microbiota. Así es que me da mucho gusto saludarla y saludamos con gusto a Itzel Carranza. ¿Cómo está? Buenos días, licenciada. Hola, Evaristo, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Pues sí, nos comentabas de los calores y bueno, pues es una buena oportunidad justo por este calor de procurar alimentos más frescos como son las ensaladas, ¿no? Que muchas de nuestras personas en México de pronto tienen olvidadas y hay que hacer mucho hincapié en tomar estas maravillosas verduras que tenemos en México, porque no en todos los países hay tantas. Y sí, hoy les quiero hablar sobre la microbiota. ¿Qué es la microbiota? Bueno, antes todos nos recordaremos, le llamábamos la flora intestinal. Esta flora intestinal, Evaristo, es de lo más interesante que ahorita están investigándose muchísimo y desde hace 10 años existe mucha información sobre su importancia. Te platico, por ejemplo, que de pronto tenemos olvidado nuestro intestino grueso o el colon y ahí es donde vive esta microbiota. Son alrededor de 2 kilos de bacterias que tenemos en el intestino, millones y millones de organismos que viven ahí dentro con nosotros, o sea que nunca estamos solos. Y bueno, pues la importancia de la microbiota es que estas millones de bacterias pueden ser de muchísimas especies. Es decir, las cepas que tú tienes dentro, que todos tenemos dentro, van a hacer que tengamos salud intestinal o enfermedades intestinales, pero no para en que una buena microbiota nos ayuda a tener una salud digestiva, una buena digestión, sino va más allá. Este intestino grueso, últimamente, en los últimos 10 años, se ha visto que es como nuestro segundo cerebro. Es importantísimo, mucho más de lo que se pensaba. Por ejemplo, se dice que el 70% de la serotonina, que es un neurotransmisor que nos ayuda a estar felices y de buen humor, se produce justamente en el intestino. Entonces, suena raro, pero sí, dependiendo de la salud de tu intestino, es que puedas tener también salud en tu cerebro o no. Si hace bien sus funciones, se producirán estos neurotransmisores, la gran parte de la serotonina se produce ahí y luego viaja al cerebro donde ya hace sus funciones. También los anticuerpos, el sistema inmunológico, se producen en el intestino. Entonces, si tenemos unas especies de bacterias que no son favorables, no va a estar bien ni tu salud, vamos a decir, los neurotransmisores no van a producirse los adecuados, ni el sistema inmunológico va a estar bien. Ya con esto tenemos muchísimo más allá de la salud digestiva. Ahora bien, ya estamos entendiendo la importancia de esta microbiota. Tenemos que procurar tener especies de bacterias saludables, aquellas que apoyan nuestra salud, y evitar las especies que no son favorables para que desde ahí, desde lo que tú consumes, vayas procurando una microbiota que te
procure un buen sistema inmunológico y muchos aspectos más de la salud. Pues sí, empecé yo platicando que hay que procurar las ensaladas. Ya lo sabemos, pero hay más razones de fondo de por qué hacerlo, no nada más porque lo recomendamos los nutriólogos. La fibra de las verduras es el alimento de las especies favorables para tu intestino. Entonces, quienes no consumen nunca alimentos con fibras solubles, por ejemplo, fibras insolubles, que se combinan en las verduras, pues las bacterias que son las favorables no van a tener suficiente alimento, van a morir. Y por otro lado, las personas que comen demasiados azúcares, demasiadas harinas refinadas, demasiados productos industrializados, grasas saturadas, en fin, van a alimentar aquellas especies de bacterias que no favorecen a la salud intestinal. ¿Qué pasa cuando hay deficiencia de alimento para las buenas? Es decir, cuando las bacterias no benéficas o las bacterias perjudiciales, vamos a decir, reinan o tienen la mayor población en el intestino, las células intestinales se nutren justamente de los desechos que las bacterias favorables o buenas, los desechos del metabolismo de estas bacterias. Entonces, si las células del intestino no tienen suficiente nutrición, empieza a haber huequitos. Haz de cuenta que las celulitas se hacen delgaditas y hay permeabilidad intestinal. Esto quiere decir, sí, como suena, es permeable. Entonces, las sustancias del intestino grueso, que no deberían pasar, como hay huequitos, permean sustancias tóxicas que producen estas mismas bacterias, permean hacia la sangre. Muchas veces en la sangre se detectan toxinas que pasaron, sustancias tóxicas, hacia el torrente sanguíneo y entonces el sistema inmunológico empieza a actuar. Esto se dice que son sustancias proinflamatorias, llevan a todo el cuerpo a un estado de alerta, de inflamación, de algo está pasando, que funcione el sistema inmunológico. Y de ahí que cuando estaba la pandemia en su pleno, que todavía tenemos que cuidarnos, pues decían, a los pacientes con sobrepeso u obesidad tienen menor pronóstico porque de por sí ya tienen estados inflamatorios en todo su organismo, es decir, de alerta. Entonces, el sistema inmunológico ya está debilitado, podríamos decirlo así, y ya no actúa tan inteligentemente o poderosamente para atacar algún otro virus, como puede ser el del COVID o cualquier otra enfermedad, incluso enfermedades intestinales que ahorita por el calor estamos viendo. Entonces, espero que esta explicación haya quedado lo más claro posible. Mi intención, más allá que hacerlos expertos a nuestro amable auditorio, es con que se les quede la idea de que es importantísimo comer verduras, comer alimentos con fibras, mucho mejor una tortilla de maíz que tiene fibra que una tortilla de harina que no tiene fibra, mucho mejor panes que sean integrales, por ejemplo, con granos enteros, a productos como los pastelillos ultraprocesados, porque los productos más naturales y con fibra, que sí contienen fibra, mucho mejor también todas las de las verduras, nos van a procurar una microbiota saludable que nos va a procurar la salud de nuestros intestinos, que no se cuelen sustancias nocivas al torrente sanguíneo y que nuestros intestinos puedan hacer sus funciones
para todo el organismo. Con que yo les haya dado la curiosidad para que ustedes investiguen más, me doy por bien servida, Evaristo. Claro que sí, licenciada, pues muy revelador lo que nos está compartiendo. Todo mundo hemos oído hablar de los microbitos, pero nada de la microbiota. Hoy ha sido bastante explícita, es lo que antes se conocía como flora intestinal y que escuchábamos, ¿se acuerda? En estos productos comerciales que decía regenera tu flora intestinal, consume tal producto, y bueno, uno no le daba mucha importancia. Hoy esto que ha dicho de que una deficiente microbiota puede generar enfermedades por falta de defensas es francamente revelador. O sea, a veces quizá no nos explicamos por qué estamos enfermos de tal cosa con cierta regularidad y esta podría ser la respuesta. Así es que también revelador saber que tenemos ahí 2 kilogramos de estos microorganismos que uno cuando oye eso dice no quiero nada de eso, ¿verdad? Pero bueno, son benéficos, son lo que nos hace tener defensas, lo que nos ayuda en nuestra salud. Por lo tanto, sí, muy importante, muy revelador repetir e insistir en que hay que cuidar nuestra flora intestinal, nuestra microbiota. Ahora sí le vamos a llamar. Itzel ya nos dijo claramente las ensaladas, los productos con fibra, en general lo que tiene fibra. Las verduras y eso deben ser crudas primero o pueden ser cocinadas, y la segunda, ¿qué tipo de bebidas o qué otro tipo de alimentos? Se ha hablado mucho de que el yogur, el Yakult favorecen mucho a esta situación. ¿Qué otras bebidas, qué otros alimentos podemos incorporar de manera cotidiana a nuestra dieta para favorecer a esta microbiota? Mira, Evaristo, actualmente se está trabajando mucho en investigación, como te decía, sobre los tipos de cepas, es decir, cuáles conviene tener, y ya están cada vez más especializadas en, por ejemplo, para prevenir enfermedades intestinales. Unas que ayuden, pueden ayudar a algunas hasta cierto punto a adelgazar. Otras para la salud de las mujeres, la salud vaginal, por ejemplo, porque también no solo en el intestino, sino en muchos órganos del cuerpo tenemos también bacterias benéficas o no. Entonces, se está desarrollando mucho ya la recomendación de tomar probióticos, que son productos que tienen en cápsulas millones y millones de las bacterias benéficas. Ahora, lo ideal es saber qué tipo de cepas convienen y quizá consultar a un nutriólogo certificado para ver cuáles pueden convenir a cierta persona o que haya tenido ciertos problemas o trastornos digestivos. Pero bueno, hay algunos bastante genéricos que se pueden tomar, los lactobacilos. Y, por ejemplo, por eso sí es importante consumir alimentos como el yogurt, que tienen estos bacterias sanas, ¿no? Los lactobacilos, que tienen probióticos, en fin. Ahora incluso hay fibras como la inulina, que se llaman prebióticos, y combinadas con los probióticos pues nos ayudan, ¿no? Le estás dando tanto las bacterias benéficas como la fibra. Fíjate que fui alguna vez a un lugar donde vendían la inulina, porque la sacan a partir del maguey, por ejemplo, ¿no? Entonces decía yo que en México tenemos muchos recursos para tener una buena salud intestinal y no irnos por lo ultraprocesado. Eso sería muy bueno. Entonces, el yogurt o algunas verduras fermentadas, ahora está de moda la bebida como la kombucha, que se hacen fermentaciones y se crean estos productos que tienen las bacterias benéficas vivas. Y bueno, procurar que en la alimentación haya de este tipo de productos, pero muchas veces conviene tener tu microbiota de inicio bien. Para eso convendría algunos meses tomar algunos probióticos favorables, ¿no? Les decía, les quiero despertar la curiosidad, que consulten a un nutriólogo, que procuren y alimentándose sanamente.
evitando los azúcares, evitando alimentos grasosos y procurando lo que sabemos, ¿no? Una alimentación equilibrada con las suficientes verduras, con las suficientes fibras a partir de cereales más completos. Desde luego no dejar de un lado las proteínas. Fíjense, por ejemplo, los frijoles, que no sean refritos para que no estén cargados con muchas calorías a partir de los aceites, pero los frijoles tienen tanto proteínas como fibras muy buenas, ¿no? Fibras solubles. Entonces, no solo los frijoles, pero son los que más acostumbramos en nuestra cultura, pero ahí está, como lo muestran las imágenes, las lentejas, los garbanzos, en fin, la alimentación equilibrada y libre de productos en exceso. También cuando sobrecargamos nuestros órganos comiendo demasiado, pues desde ahí empezamos a perder el equilibrio. Entonces, una buena alimentación, un yogurt en la mañana o en la noche puede caer muy bien, que no tenga exceso de azúcares, porque luego decimos, bueno, ya voy a tomar mis probióticos, maravilloso, pero por otro lado tiene demasiado azúcar o le ponemos muchísima miel, le ponemos muchísimos cereales azucarados y entonces ya pues los azúcares van a alimentar otro tipo de especies que no son las recomendadas. Entonces evitemos los azúcares y hago mucho hincapié en esto porque es de algo que padecemos mucho los mexicanos. Hemos desarrollado un paladar que quiere demasiado azúcar. Sin duda ninguna, y no solamente demasiado azúcar, también las grasas, ¿no? Cómo nos encanta a los mexicanos los alimentos condimentados, grasosos, sabrosos, pues, pero hoy debemos entender que el abuso de ellos, pues, nos puede generar problemas de salud, no solamente obesidad. Muchas gracias, Itzel, y sin duda ha despertado la curiosidad. Ya tengo aquí otras 20 preguntas, pero lo que ya no tenemos es tiempo. Ojalá podamos seguir hablando de estos temas tan interesantes, tan importantes, y que hacen la diferencia entre sentirse bien, a gusto, tener capacidad para producir y estar pues con baja energía y todo eso, ¿no? Así es que qué importante es saber esto. A partir de hoy pues incorporar más verduras. Preguntaba yo si las papitas, las zanahorias pueden ser cocidas o pueden ser crudas. ¿Qué es lo recomendable? Pues las dos, las papas deberán ir cocidas. Y aquí entramos a tema de otra discusión. Las papas no hay que dorarlas mucho. Quien las fría, de preferencia no freírlas, pero y que no queden muy cafecitas. Esto genera ciertas sustancias que se ha visto que son cancerígenas, ahorita que hablas de las papas, pero sí cocidas al horno. Y pues la espinaca, por ejemplo, puede ir de preferencia cruda, pero también cocida. Al igual, hay verduras que por excelencia se comen cruda, como la lechuga, todos esos hojas verdes, y las calabacitas pueden ir crudas o cocidas. El brócoli se puede cocer ligeramente, hay gente que lo cose demasiado, a mí no me gusta muy aguado, pero bueno, ahí también despertar, como siempre, la curiosidad hacia qué recetas me gustan más. Una sopita de coliflor molida, por ejemplo, rara es la persona que la hace y sin embargo bien sazonada puede ser muy buena. Hay quien, por ejemplo, para no comer tanto puré de papa, la papa no es una verdura, la papa está clasificada dentro del grupo de cereales y tubérculos, nos da esto como harinoso, nos da hidratos de carbono que pueden ser complejos, pero para sustituir a aquellos que les encanta el puré de papa, hay quien cuece la coliflor y hace un puré de coliflor, ¿no? Entonces, hay mucho que podemos hacer para tener recetas más saludables y no siempre lo mismo y no siempre exceso de carbohidratos y exceso de azúcares, por ejemplo. Nos quedamos con esa idea. Muchas gracias, Itzel Carranza, por esta colaboración importantísima, sin duda. Habrá que repasarla, escuchar e incorporar a la brevedad pues más de estos prebióticos y desde luego las verduras, las legumbres, las frutas para tener una muy buena flora intestinal. Muchas gracias, muy agradecidos. Que pase excelente día. Gracias, Evaristo. Excelente día a todos. Hasta luego.